Pasé miles de horas conquistando mundos, subiendo de nivel y derrotando enemigos épicos. En la pantalla yo era un héroe con un propósito claro, pero al apagar la consola el silencio era ensordecedor. Me di cuenta que no estaba jugando, estaba huyendo, estaba viviendo lo que los teólogos llaman como ateísmo práctico. Hola, soy Manuel y esto es Cerebro. Muchos de vosotros ya me conocéis este canal, sabéis que me dedico a la apologética cristiana, concretamente me dedico a lo que es el análisis filosófico de la fe cristiana y lo hago pues en contraposición o en debate y diálogo con el Islam o contra el Islam. Pero lo que muchos de vosotros no sabéis es que tiempo atrás, mi templo era mi habitación oscura y mi evangelio era el mando de la consola. Hoy quiero analizar con vosotros algunas de las razones por las que los videojuegos tal vez, y yo lo creo así, puedan ser considerados como una de las muchas nuevas religiones seculares. ¿Los videojuegos son solo un entretenimiento o son un mecanismo perfecto para vivir como si Dios no existiera? Hoy vamos a pasar de la pantalla al mundo real. Sé que de entre mis suscriptores hay gamers y posiblemente gente con una opinión muy negativa respecto a los videojuegos. Quiero por favor que no se malinterprete nada de lo que voy a decir en este vídeo. A grosso modo, simplemente a grosso modo, creo que los videojuegos pueden ser algo bueno o perjudicial para uno según a lo que se juegue y con la perspectiva con la que se haga. Lo que voy a contar es mi experiencia, pero como la voy a contar mirando al pasado, va a tener mucho de mirada retrospectiva, mucho de análisis. Va a ser una descripción analítica de mi vida y con ello va a ser también una visión analítica de una realidad. También te habrás dado cuenta que he mencionado algo como ateísmo práctico. Te explico. El ateísmo práctico no es necesariamente una declaración de algo, pero es la consecuencia. Y la consecuencia en este caso se trata de vivir como si Dios no existiera, como si no hubiera tiempo, como si no hubiera un futuro al cual se ha de construir, como si no hubieran consecuencias con respecto a las decisiones que se toman, pero también, y esto es muy importante, con respecto a las decisiones que se obvian, que no se toman, pero luego la realidad es que uno no está preparado para consecuencias que la vida trae. Verás, miro al pasado y mi experiencia como gamer tiene mucho de atractiva, tiene mucho de bonito, hay muchas cosas positivas. No es algo intrínsecamente malo, pero la conclusión es muy clara, es muy mayúscula. No es compatible con mi vida actual, con mi vida de adulto. No, no lo es. Los videojuegos no tienen cabida hoy por hoy en mi vida. Y voy a ser sincero, muchas veces me apetece jugar algún juego. Me gustaría tener alguna consola a mano y pasar un rato jugando. Y os explico, yo jugué en 3 formatos diferentes: los arcade o arcades, las videoconsolas y el PC, el ordenador. No sé si el arcade es algo que te suena, es algo que conectas fácilmente, pero bueno, depende de la edad que tengas, igual no sabes ni de su existencia. Pero allá en los años 80 y 90, al menos en España y sé que en el mundo en general, era muy popular ir a los arcade o a los salones arcade o salones de juego, que eran sitios donde había videojuegos, máquinas, y echabas una moneda y jugabas, y había, pues, yo qué sé, todo tipo de videojuegos. He de decir que mi vida de gamer la empecé más o menos, voy a decir una cifra que creo se ajusta bastante a la realidad, pero no lo recuerdo exactamente. Yo diría que era a los 11 años de edad, aunque ya años antes, pues probé alguna consola, como por ejemplo la Atari 2600 y tiempo más tarde la 7800. Y bueno, a los 11 años es cuando tuve mi primera consola de verdad. Fue la Sega Master System. Después pasé a la Sega Mega Drive, luego Super Nintendo y luego PlayStation. Luego pasé por Dreamcast, GameCube, PlayStation 2, Xbox, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más social de los videojuegos es cuando iba a los salones recreativos, arcades, a jugar. Mi pasión eran, francamente, los juegos de lucha, como Street Fighter 2 y Street Fighter 3. Y por supuesto los juegos de SNK o SNK, como Fatal Fury o Fatal Fury. Digo, me estoy mezclando el inglés y el castellano porque, bueno, ahora, claro, hablo en inglés y estas palabras me vienen de forma más directa en el inglés. Pero bueno, hay un conflicto interior porque pasé muchos años llamando estos juegos Fatal Fury, no Fatal Fury. Y bueno, pues eso, jugué a los juegos de SNK, Fatal Fury, Art of Fighting,
The King of Fighters, etcétera, etcétera, etcétera. Luego los juegos que más me enamoraron en el sentido más artístico fueron aventuras tipo The Legend of Zelda, Batman Arkham City, Resident Evil, Silent Hill y muchos otros. Y luego, bueno, diría que los juegos más tóxicos a los que he jugado, y los llamo tóxicos debido a la adicción que trajeron en mi vida, y básicamente el juego con el que rompí de forma muy radical, aunque no total, pero sí que rompí este tipo de juegos, fue con el Diablo 2, que básicamente romper con el Diablo 2 fue como romper con el tabaco. Y lo dijo ahí, no digo más. Pero bueno, también he jugado a muchos juegos en la línea de Diablo 2, como por ejemplo juegos de estrategia, que no son exactamente el Diablo 2, pero sí que eran de PC. Y jugué al Heroes, también a Warcraft, Starcraft y bueno, algún juego más en esta línea. ¿Y qué crees que tienen los videojuegos que tanto atraen? Pues bueno, para empezar, los videojuegos fueron para mí una especie de conectar con un público y con una gente que tenían la misma pasión y compartíamos algo en común y con los que luego compartí también más cosas y nos íbamos de fiesta juntos. Es decir, conocí a grupos de gente. De hecho, en una etapa de mi vida, esa fue mi conexión social. Eso era mi grupo, mi familia, mi tribu. Luego, además de esto, también los videojuegos me proporcionaron una especie de, ¿cómo lo diría?, de reputación. Porque la verdad sea dicha, yo era muy bueno jugando a juegos de lucha. Jugando a juegos en general, pero era excelente. Era una máquina jugando a juegos de lucha. Yo recuerdo que iba a los salones de arcade, a los salones de juegos, y echaba una moneda y jugaba a un juego de lucha, al que fuera, de King of Fighters o Street Fighter, y eso pues no solo había para un jugador, sino para dos, y había pues eso, los duelos, y entonces venía una persona, echaba una moneda y jugaba contra mí, y el que ganaba seguía jugando. Y bueno, a veces con una moneda yo me tiraba horas, horas, y a veces se echaba y ganaba 60 partidas seguidas. Claro, esto creó una reputación y admiración y esto me subía la autoestima. Y bueno, además de esto había otro factor que era pues el mundo de la ilustración y de alguna forma pues como yo me dediqué a la ilustración, lo que pude, no mucho lo que pude, pero me encantaba el mundo del cómic, de la ilustración, estudié ilustración, estudié artes. El mundo de los videojuegos fue una plataforma maravillosa que me ayudó pues a elevar mi mente, a ser más creativo, a tener una plataforma donde introducir mis habilidades. Fue maravilloso en muchos aspectos. Pero claro, si los videojuegos son tan estupendos, seguramente te preguntarás por qué los dejé. Pues verás, no tiene una explicación sencilla. Cuando me convertí al cristianismo allá por el 2005, aún seguí jugando. Ya no iba a arcades, ni me interesaba, además estaban desapareciendo, o tampoco puedo decir si realmente ya habían desaparecido completamente o no. Al menos yo vivía en Barcelona por aquella época y puedo decir que desaparecieron. Si hubo algún salón recreativo, no puedo recordarlo, pero ya por aquellos años era muy difícil encontrar alguno. Sí que durante años lo que había eran pues sitios donde te conectabas a internet y podías jugar online, pero ya no eran salones de juegos, sino que era otra cosa muy diferente. Pero bueno, básicamente por aquella época jugaba en casa. Fue en el 2010 que jugaba principalmente al Street Fighter 4 que algo pasó. Verás, en aquella época vivía con un amigo cristiano y su mujer. Íbamos a la misma iglesia evangélica de Barcelona, pero un día él se fue a vivir con su mujer a otro lugar, a otra ciudad. Yo no tenía apenas amigos y algo hizo clic en mi cabeza. Recuerdo cuánto admiraba a las personas que habían marcado una diferencia en el mundo. Recuerdo pensar en Jesús y ver cómo su vida se marcó por muchas experiencias positivas, algo normal en los seres humanos, pero también y sobre todo por muchas experiencias negativas, sufrimientos, y en mi caso yo tenía sed de vida, tenía deseos de vivir una vida de verdad, no una vida virtual. Recuerdo llevar días en mi casa jugando a la consola y que en otras épocas, cuando quedaba con gente, era para salir de fiesta, pero en ambos casos todo era superficial, no había substancia, era todo soledad y lo vi claro. Tenía que empezar a vivir en mayúsculas, una vida real, y ellos requerían cambios. No podía seguir haciendo lo mismo, tenía que arriesgar y adentrarme al mundo real.
Recuerda lo que he dicho antes, los videojuegos me proporcionaban reputación, ego, creatividad, y todo eso eran elementos unidos por una misma realidad, evasión. Eso es lo que son los videojuegos, un mundo alternativo, no real, donde uno evita los dolores o las dificultades del mundo real y obtiene a cambio, pues, aventuras y victorias ficticias. Mi pasado está muy marcado por falta de éxito en las relaciones personales. El mundo laboral era también una película de terror y la vida en sí daba miedo. Los videojuegos, en cambio, no. Eran muy fáciles para mí. Eran algo muy atractivo. Y ahora, con lo que voy a decir, no quiero que te sientas juzgado, no quiero ofender, si es el caso de que esto te llega a ti o te lo tomas a nivel personal, porque repito, esto es mi experiencia, es mi vida. Tal vez, en tu caso, los videojuegos no han creado el mismo efecto, las mismas experiencias o sensaciones que han dejado en mí, pero esta es mi sensación y es mi conclusión. El problema de los videojuegos, en mi caso, y creo que en el caso de muchas otras personas, es que te castran para la vida real. Uno de los efectos que he visto en mi vida es la dificultad de asumir responsabilidades. Piensa en esto. Yo me acostumbré durante décadas de mi vida a huir, a evadirme. Esa era mi forma natural de actuar. Esa era mi velocidad de crucero, mi modo automático. Así que miro atrás en el tiempo e incluso cuando dejé los videojuegos, cada vez que venían dificultades en mi vida, tenía este tipo de reacción, como un avestruz, esconder la cabeza bajo tierra, huir, evadirme, pero no afrontar la realidad. Y si a veces lo hacía muchas veces a medias, no realmente como se tiene que hacer. Y además era naif, aún tenía deseos de vivir una vida real. Pensaba que, bueno, algún día conocería a la mujer de mis sueños y esto sucedería por arte de magia y ella me aceptaría tal y como soy, pese a que, cuando miro atrás, yo era una persona incapaz de ser un hombre para una mujer, incapaz de formar una familia, incapaz de tener una vida consistente, de ser un hombre trabajador, de ser un hombre que realmente asume responsabilidades, que está preparado para la vida real, que está preparado para proveer un futuro, para guiar a otros, para ser de ejemplo, para inspirar a mi mujer, para proveer de seguridad a mi familia. Y no hablo de un supercapital económico, ni mucho menos. Lo que hablo es de una persona que va a luchar, que va a pelear por su familia, aunque no sea rico, aunque no logre el supersueldo del siglo, pero va a hacer todo lo posible, todo lo que está en su mano para ser el mejor hombre que pueda ser para su familia, para Dios, etc. Hoy veo muy claro que los videojuegos no son compatibles con mi vida actual y con mi vida de cierto tiempo atrás. Y lo dicho, esto no quiere decir que no haya padres de familias estupendos que juegan a los videojuegos, maridos ejemplares que puedan complementar su vida o que los videojuegos sean compatibles en su vida. Pero no es mi caso. Tal vez sea tu caso, pero no es el mío. Mi mujer me necesita. Mi hija me necesita. De alguna forma, sin ser una persona realmente muy importante, también el mundo me necesita. Mi familia me necesita mi tiempo, necesita mi atención, necesita mi amor, mi afecto. Necesitan saber que voy a estar por ellas. No van a competir con una PlayStation, no van a competir con Ryu, Ken, Sonic, Mario Bros, lo que sea. Mi atención es para ellas. Y esto no es porque me lo exijan, porque ellas no me han conocido jugando a videojuegos. Esto es mi conclusión personal. Y es más, muchas veces miro atrás en el tiempo y me imagino una vida hipotética, me refiero a un presente hipotético, en el que hubiera seguido jugando a videojuegos y no habría podido contener a mi familia conmigo. No habría sido capaz de, por ejemplo, enamorar a mi mujer. No habría sido capaz de tener una hija. O tal vez de tenerla, pero no de ser un padre de verdad. No habría sido capaz de formarme un futuro laboral, de tomar decisiones difíciles como estudiar, como realmente ser consecuente con mi fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de esto, se trata de una deuda, o no una deuda, pero una responsabilidad para con la sociedad. Vivimos en una guerra espiritual. Nuestra sociedad, y en este caso la mía, Occidente, necesita hombres, porque nos vienen golpes de todos lados, cosmovisiones diferentes, y
nuestra sociedad necesita hombres que den la cara, que alcen la voz, que peleen contra las injusticias. Y hablo de cosmovisiones, de faltas de moral, de cuestiones éticas, de muchas cosas que vienen en diferentes perspectivas, diferentes lados, diferentes frentes. Y hay que estar preparados. Porque la verdad sea dicha, Occidente está fallando, está siendo débil, no por el poder del enemigo, sino porque no tiene muchos hombres capaces de dar la cara. Porque los hombres estamos adormecidos. Estamos que si en el gimnasio, y el gimnasio es una cosa buena también, pero también puede ser una evasión. Estamos con los videojuegos, estamos con sustancias, con lo que sea, y no asumimos la realidad. Y un día viviremos en un mundo horrible, asqueroso, más de lo que es nuestra sociedad, si es que piensas que es asquerosa y mala, tiene muchas cosas buenas, pero digamos que está en declive. Y no me quiero imaginar, si esta tendencia continúa, cómo va a ser nuestro mundo dentro de 100 años, o dentro de 20. Y va a ser un mundo que no lo vamos a querer. Pero, recuerda, que nuestro grano de arena era hoy. Pero en vez de pelear por ese mundo, que es nuestro deber como hombres, decidimos evadirnos. Y bien, si has escuchado este mensaje y de alguna forma te ha impactado, a ti, gamer, que estás suscrito a mi canal o ves mi contenido, repito, no quiero que te ofendas. No soy tu pastor, no soy tu padre, no soy tu líder, no soy tu guía. Por lo tanto, yo no sé tu vida, la desconozco y no sé si tú realmente estás jugando a juegos, videojuegos en este caso, y lo estás haciendo de una forma sana, de una forma compatible con la vida real. Lo que he dicho antes es cierto. Hay juegos como The Legend of Zelda, Mario Bros. Y muchos otros juegos que son sanos, que son aventuras preciosas, que son artísticamente una maravilla y que tienen un principio y un fin. Pero luego también hay otros videojuegos que han sido creados para subir de nivel infinitamente y nunca paras. Si estás ahí simplemente subiendo de nivel. Y hay otros que contienen un nivel de violencia y un nivel de agresividad, de poder cometer acciones que serían consideradas crimen e inmorales en la vida real, que si el videojuego te lo permite, yo me cuestionaría realmente cuánto hay de realidad en esa ficción que podría ser traslevada a la realidad si los elementos perfectos se cruzasen. Pero bueno, eso lo dijo para ti. Si te ha gustado este contenido o no, dale click a gustar, a like, comparte, comenta, dalo a conocer con tus amigos y también quiero recomendarte este vídeo porque complementa mucho lo que he dicho. Haré más vídeos, nos vemos aquí en Fey Cerebro.